Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado de entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir las Escrituras en Deuteronomio, capítulo 7, Devarim, capítulo 7, versículo 6 y verso 7. Cuando usted lo tenga me dice amén. 7 y 8 también, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Palabra del Eterno. ¿Puede tomar su asiento? El tema del día de hoy se titula la diversidad cultural. La diversidad cultural. He querido comenzar con esta porción de la Torá. Y qué mejor que tomar como modelo la enseñanza de nuestro Padre, los mandamientos del Rey. Todos sabemos que la historia de nuestro pueblo Israel sufrió de persecuciones, de cautividad, de dispersión, es decir, de diáspora. Pero también entendemos que Abba Kadosh dio un legado y es la Torá. La Torá es la que hace distinción y es por eso que tomamos como base la enseñanza para la diversidad cultural. ¿Por qué la Torá y la diversidad cultural? Porque ciertamente, a pesar de las diferencias en cada uno de los países, la Torá es la que modela, la que forma la cultura y más bien podríamos decir la Kol Torá, la voz de la Torá, más que cultura, Kol Torá. Hay quienes imaginan, hablando de la idea de humanidad y el origen de la humanidad y cómo se empezó a dividir todo, hay quienes afirman y piensan que la existencia de la diversidad humana es resultado de la caída, ¿sí? ¿Por qué la gente es diferente? Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras. El pecado es la razón por la que hablamos diferentes idiomas, dicen. La rebelión de la humanidad es la razón por la cual tenemos costumbres, maneras diferentes de pensar. Adoptamos diferentes prácticas. Si no fuera, entre comillas, por Adán y Eva, dicen muchos, todos seríamos iguales. ¿Realmente eso es cierto? Qué aburrido, ¿verdad? Qué insípido y qué monótono sería el mundo si no existiera la diversidad cultural. No habría ningún tipo de desafío. Nunca deberíamos pensar así del Eterno, jamás. Ni de su creación, porque su creación es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura nos revela, amados Sajín, a un Elohim tan precioso, tan maravilloso y tan variado en gusto, que crea un universo utilizando todos los colores, sabores, sentidos, sonidos y toda la gama de posibilidades humanas. En nuestro acercamiento al texto de la Sagrada Torá, vamos a descubrir que al diseñador por excelencia, Yahweh Sebaot, Ribono Shel Olam, el amo del universo, le place la diversidad cultural humana. Pero ciertamente Él ha escogido a un pueblo, y es por eso que me gustó leer el versículo 6, para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, que le da el legado a Israel, el encargado número 1 de portar y llevar esa Torá, esa instrucción.
una sola raza caída. En el relato de la creación se establece la unidad de la raza humana. De hecho, Moshe, el escritor del Génesis, afirma que Elohim creó una sola humanidad como obra original de Elohim, y en ella imprime Betzlemó, su propia imagen. Dice el capítulo 1 de Génesis, verso 27. Ahí está registrado. Esta imagen divina, compartida igualmente por el hombre y la mujer, es un hecho, amados Sahim, que no tiene igual en todo lo demás que el Eterno creó. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos obra original. Somos obra original. Bereshit, Génesis, no solo establece la unicidad de la raza humana en cuanto a sus orígenes, también fundamenta la condición pecaminosa del ser humano como un todo. Y es por eso que Sheliach Shaul, Pablo, ¿sí?, argumenta con base en el relato de Génesis capítulo 3, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Y así la muerte, dice Shaul en Romanos 5:12, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, él está tomando la base de Génesis capítulo 3. Es decir, en la totalidad de los humanos, el pecado, lo que ha hecho, ha distorsionado la imagen de Elohim. El origen, el diseño original. El pecado es el que corrompe a la humanidad. Podemos concluir que no existe una etnia superior a otra. ¿Por qué? Porque la condición pecaminosa es una realidad global, amados Sahim, incluyendo a Israel, que es el encargado de llevar la Torá. La Biblia es tajante, la Escritura es tajante. Todo ser humano, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza o agrupación social, es un ser caído. Y la expresión es Anash, que es la condición pecaminosa después de la caída del hombre y bajo la condenación de Elohim. Por cuanto todos pecaron, dice Shaul, y están destituidos. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, hablar de una raza multicultural, es legítimo advertir, amados Sahim, que el pacto con Noé, requería que sus descendientes, ¿qué hicieran? Repoblaran toda la tierra. Los descendientes de Noé, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de sus hijos? Amén. ¿Cuál fue la orden? Que repoblaran la tierra. En ese repoblamiento de la tierra está implícita la dispersión, está implícita la formación de clanes, de tribus, si usted quiere, de naciones, países, pueblos. Y eso lo hemos estudiado en el capítulo 10 de nuestro estudio sistemático de Génesis. El origen de los pueblos. Amén. Ese capítulo 10 de Génesis provee un índice de naciones antes de narrar el juicio de Elohim sobre las naciones que resisten su orden de repoblación. Y claro, hablamos de la diversidad cultural y la diversificación sobre la tierra. Según esta perspectiva, la multiplicidad de las culturas no son consecuencia del pecado. Escúchelo muy bien. No son consecuencia del pecado. No es resistencia a Elohim. De hecho, es de notarse que al separarse, las personas adoptan diferentes costumbres. Amén. Al final de cada genealogía de los 3 hijos de Noaj, el texto de la Torá repite cada vez que ellos poblaron algún lugar en particular, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Así lo dice el capítulo 10, verso 5, verso 20 y verso 31 de Génesis. Y el capítulo termina repitiendo la afirmación que se dio sobre cada uno individualmente. Dice Génesis 10:32, el último verso: estas son las familias de los hijos de Noaj por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del Mabul, después del diluvio. Entonces, para entender el origen de la diversidad cultural, el Eterno
prevé que la diversidad cultural sería una realidad en medio de Israel, y es por eso que establece leyes de protección especial, ¿sí? Incluso habla de leyes especiales de protección para el forastero, la Torá. No solo demanda que no se oprima al extranjero, sino que el Eterno requiere que se le trate como a uno mismo de la familia. La Torá prohíbe oprimir al extranjero. Más aún, el Eterno dice, lo amarás como a ti mismo. Vamos a ir a Levítico capítulo 19, verso 33 y 34. Por favor, aquí. Levítico 19, verso 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. ¿Sí? Por si nos queda duda, está la firma del Creador de que Él está dando esta orden. Amén, Ajim. Entonces Él dice que hay que amarlo como a uno mismo. Qué increíble norma, ¿verdad? Para el trato de las minorías étnicas, de parte de los miembros de una cultura dominante. ¿Por qué decimos esto? Porque a través de la historia, el pueblo de Israel ha adoptado prácticas que van en contra de la Torá. La opresión a los gentiles, la discriminación, el sectarismo y la religiosidad jamás salió del corazón de Yahweh. Y por si esta amonestación se entendiera solo con relación a la protección de sus derechos civiles, el Eterno pone en claro que los extranjeros también tienen derecho a participar en la adoración y el servicio, el culto, ¿sí?, a nuestro Abba Kadosh. Vamos a ir a Números capítulo 15, verso 14 al 16. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros, por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Amén, Ajim. Entonces está más que claro que también se le da un lugar al extranjero por su cuidado. De hecho, esta mañana compartíamos Isaías 56, que habla del extranjero también, que abraza el pacto de Abba Kadosh y que pasa a ser parte del pueblo de Israel. Deja su categoría de gentil extranjero y comienza a ser parte del pueblo. Cuando Moshe repite y contextualiza la instrucción para la nueva generación que tomaría la tierra prometida, Am Israel sería Eretz Kenan, claro, en aquel entonces. En Deuteronomio otra vez se toma el trabajo, por si no se entendió o a alguien no le quedó en claro, otra vez vuelve a mencionarlo. Y él reafirma, vamos a ir a Deuteronomio 10, él reafirma el cuidado de Abba Kadosh al huérfano, a la viuda, pero también al extranjero. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 al 19, dice: porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim de dioses y dueño de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amén.
Entonces aquí entendemos, Ajim, por si no quedó claro, la nueva generación que iba a ingresar a la tierra prometida tenía que entender el cuidado también del extranjero. Claro que si el extranjero venía con sus oposiciones a las normas del pueblo, no se le permitía. Amén, es que quede claro eso. Pero aquel que quería acercarse al Creador podía hacerlo, no se le debía de prohibir. Incluso así, vamos a avanzar un poquito en la historia, como los profetas Isaías y Jonás, ¿sí? Los profetas de Israel denunciaron a Israel por su incumplimiento de ser bendición para las naciones, ¿sí? Porque no estaban siendo bendición. Entonces ellos demandaron eso del pueblo. Jeremías, el último profeta de Judá, del reino de Judá, exhorta al pueblo por el maltrato a los extranjeros en su medio. Vamos a ir a Jeremías capítulo 7 para entender por qué la Torá está por encima y lo que estamos leyendo está dentro de la Torá. No estamos hablando de ideas ajenas al pensamiento del Eterno. Jeremías capítulo 7, verso 3 al 7 dice: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, dice el verso 7. Vamos a ir a Jeremías 22, un poquito más adelante. Jeremías, profeta de Judá, desde el verso 1, Jeremías 22, verso 1 al 3. Así dijo Yahweh: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di: oye palabra de Yahweh, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Yahweh: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Entonces, desde la época de Jeremías vemos este tipo de prácticas aquí. Y ya hemos estudiado en la sección, y puede escuchar la sección de mandamientos de hombre, cuando hemos compartido la historia del Talmud, el origen del Talmud y la ideología que se permite en el rabinismo de robar, mentir y estafar al gentil. Solamente los mandamientos, según ellos, aplican a los que son de la colectividad judía. Pero según ellos se permite estafar, mentir y oprimir al gentil. Y eso está prohibido por la Torá. El Eterno abomina esa práctica. Amén, Ajim. Ezequiel también, por su parte, denuncia específicamente que al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 22, verso 7. 22, 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y la viuda despojaron en ti. Amén. Y esas cosas se siguen viendo hasta hoy en día, Jim. El sectarismo, la ideología satánica del Talmud, destruyendo familias y cortando almas como si fueran ramas de árboles, podando. Son denuncias que el Eterno hace. ¿Y cuál fue las razones por las cuales el Eterno llevó al pueblo al exilio? Esta, por oprimir al extranjero y despojar a la viuda. Es decir, que Kadosh Baruj Hu pone especial atención. A pesar de las diferencias, el Eterno ve a todos por igual. Amén.
Y ahora vamos a explicar por qué digo esto. Las denuncias de Ezequiel, el profeta Ezequiel, son particularmente alarmantes cuando reconocemos el martirio diario de los inmigrantes en una nación en la que no nacieron. La manera en que algunos creyentes justifican esas acciones. El hecho de discriminar por decir, no nació acá con nosotros. Es un extranjero. Él no es de acá. Él habla diferente. Él come diferente. Él dice otras cosas que no entendemos. Y automáticamente se lo empieza a dejar de lado. ¿Sí? Es un problema que se ve incluso en los creyentes. Y estoy hablando en la Torá. Al referirse a la exclusividad, en Mateo 15, 24, Yeshua habla de una misión especial. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. O las ovejas extraviadas, dice otra versión, de la casa de Israel. Es decir, que estaban ahí, pero algo sucedió en sus vidas que un enemigo llamado asimilación, por causa de la desobediencia, claro, se los llevó cautivos y se extraviaron. Y por eso la orden de ir a buscarlas. Y Yeshua parece afirmar los prejuicios contra los gentiles y el rechazo de ellos por parte de los judíos de aquel entonces. Ellos no querían saber nada si no estaban en la misma fe. ¿Sí? El rabinismo, el ortodoxismo, que hasta hoy en día se practica, donde no se le da ni siquiera la mano o se le corre la cara. ¿Sí? Todas esas prácticas son abominables delante del Creador. Entonces Yeshua habla de esto y pareciera apoyar la idea de una raza o cultura superior o más digna. Pero ciertamente, cuando hablamos de dignidad, hablamos que Israel se le entregó la Torá, más nada. Pero no al punto de que ellos sean la exclusividad y que los demás son perros o son basura. ¿Sí? ¿Cuántos me están siguiendo aquí? El Eterno ratifica de manera dramática en un evento, en Hechos capítulo 2, de la fiesta de Shavuot, su intención, mal traducido como Pentecostés, su intención de bendecir a todas las naciones. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos 2. Si dijéramos que los gentiles y extranjeros no tienen ningún derecho, entonces estaríamos diciendo que no son creados por Elohim. Sin embargo, ellos también son creados por Elohim. Amén. Quizá no sean llamados hijos, que ese es un nombre que el Eterno le da solamente a los que aceptan la herencia. Por eso es que obedecen a su padre. Pero aquel que no obedece a su padre no se le puede llamar hijo, sino bastardo. Así dice la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 7 y 8. Vamos a leer el verso 7 y 8 aquí. Hechos 2, 7 y 8. ¿Lo tienen aquí? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos, dice. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí vemos una señal que el Eterno está poniendo en la fiesta de las semanas. Una fiesta profética que habla el Eterno de una unión también. Amén. Porque todo habla desde el periodo de la salida de la esclavitud, partiendo de Hag Pesach, la fiesta de Pesach, y trayendo Geulá, redención. La congregación de Jerusalén no fue capaz de interpretar el significado transcultural, escúchelo muy bien, transcultural, de este nuevo paradigma. Aunque aparentemente
un numeroso grupo de creyentes, claro, de etnias no judías, ¿sí? Porque aquí acabamos de leer los versículos, ellos fueron incorporados a la comunidad. Entonces es otra evidencia que vemos que el Eterno pone, ¿sí?, su firma y su cuidado. Sin embargo, estos probablemente ya formaban parte de los prosélitos, porque también tenemos que entender que hubo un conflicto en el libro de Hechos, y era el proselitismo, cuando muchos eran obligados, forzados a convertirse al judaísmo ortodoxo, ¿sí?, y negar, claro, a Yeshua. Amén. Muchos habían oído el mensaje y otros pasaban por las regiones. Pero recuerden que los judíos de aquel entonces tenían sus pensamientos sectarios. Por eso a un grupo se les llamó los de la circuncisión. Amén. Tremendo tema para debate, incluso hasta la fecha. Muchas personas meten a todo en la misma bolsa y dicen, ustedes son como los de los evangelios, ustedes son como los de la circuncisión, ustedes son de esa línea. No, lejos esté de nosotros ser de eso. Porque obligaban a la gente a circuncidarse, pero la gente ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Por eso blasfemaban el nombre del Eterno, como muchos sectarios hacen hoy también. Dejan el nombre del Eterno por el piso. Pero basta de hacer un montón de gente circuncidada, y está completo el trabajo. Pero ese no es el objetivo, sino primeramente la circuncisión del corazón. Amén. Y luego la circuncisión de la carne. Pero la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Probablemente este grupo ya formaba parte de los prosélitos, como dijimos, asimilando la cultura judía, netamente judía. Y estamos hablando de Talmud también, particularmente sus aspectos litúrgicos en las sinagogas. Es decir, a pesar de su idioma, de su trasfondo cultural ajeno, ellos habían adoptado las costumbres judías necesarias para ser aceptados entre ellos. ¿Sí? O sea, a pesar de que ellos tenían otras culturas, aceptaron, como muchas personas equivocadamente hoy en día están diciendo, ¿dónde hay una sinagoga? O el rabinato, quiero ir a visitar un rabino, quiero volverme judío. Y ni saben lo que están haciendo, ni saben dónde se están metiendo. Y eso no es lo que el Eterno manda. El Eterno quiere tu corazón, no quiere que te metas en la religión. Shaul incluso reconoce que por medio de Mashiach, escúchelo muy bien, en Gálatas 3, verso 27 y 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos, porque todos somos uno en Yeshua, el Mesías. Está hablando de la diversidad. ¿Sí? Está hablando en un punto, y tenemos que entender su declaración como un menosprecio, ¿no?, por las diferencias culturales entre judíos y griegos, o una defensa de la asimilación cultural. La Torá no es judaísmo, hago la aclaración. La Torá no es judaísmo. La Torá tiene leyes propias dadas por el Eterno. No necesita consultar al judaísmo, no necesita consultarle a los griegos qué hacer. El Eterno no pidió consejo de qué estaba bien o qué estaba mal. Él dio sus leyes y dio su especial señal de distinción para el pueblo de Israel. Amén, Ajim. Entonces sería una tergiversación trágica del mensaje pensar que no existe ya, como dicen algunos, ¿no? Ya ves que no hay judío ni griego, ¿por qué te estás volviendo judío? ¿Y quién te dijo que me estoy volviendo judío? ¿Quién te dijo eso? Me parece que te voy a comprar otros lentes porque estás viendo mal. Amén. No es así, amados. Seguimos. Él no descarta, Shaul, la realidad de las culturas. Tampoco podría desconocer la realidad de las diferencias entre los géneros humanos. Lo que sí tenemos que entender, indiscutiblemente, amados Ajim, es que ante Mashiach no importa las diferencias, ni de género. Si realmente amas al Eterno,
y aceptas su herencia, sus estatutos, sus mandamientos, no hay nada que pueda detener eso. Y el Eterno te recibe. En Mashiach, las diferencias entre una y otra raza, entre las etnias humanas, entre los grupos socioculturales, entre los niveles educativos o profesionales, entre los sexos incluso, no pueden determinar aceptación, ni importancia, ni valor, ni tampoco podemos justificar la discriminación a las personas por cualquiera sea de estas causas. No se puede hacer eso. Amén, Ajim. Siempre hay que ver el ejemplo que Él nos dio. Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios 2, 14 al 16. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero, es decir, la obra expiatoria, reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿A qué se refiere este pasaje? A la diversidad cultural. Por eso dijo Shaul, y el mismo escritor de Efesios es Shaul. Shaul dijo: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿En qué sentido está hablando Shaul? Ahí está diciendo que no es porque es hombre, ¿sí? Como en el judaísmo. Usted sabía que en el judaísmo se maneja que el hombre, o sea, es una religión machista como el Islam, ¿sí? Se le da lugar al hombre, el hombre hace todo y la mujer ahí atrás, mirando para abajo y tirándose ceniza en la cabeza, ¿sí? Toda reprimida la mujer. Pero ese es el pensamiento del judaísmo ortodoxo. Pero eso no es lo que la Torá dice. Por el contrario, la Torá dice que la mujer es corona. La mujer está como corona, adornando al marido, no avergonzándolo, porque eso es una vergüenza, ver una mujer así. En el tema de las diferencias que habla Efesios capítulo 2, habla de un solo pueblo y habla de hacer la paz, no la guerra. Mediante la obra de Yeshua hay un solo cuerpo y se matan todas las enemistades. Amén, Ajim. Entonces, ¿qué es lo que abole en su carne? Las obras de la carne. Todas esas ordenanzas de hombre, prescripciones, ley de mandamientos, se refiere acá, expresados en ordenanzas, de todo el rabinismo, el Talmud y todas las herejías que se hablaban en aquel entonces, para dejar afuera a la gente. En pocas palabras, la exclusividad. ¿Sí? La exclusividad. La raza superior. Y lejos, no podemos mentir, ¿no? Pero hay un pensamiento también que los tiranos utilizaron, de oprimir a los esclavos y mantener a la gente ignorante para que así se sometan a ellos. Amén. Seguimos, Ajim. Es importante entender el pensamiento que Abba Kadosh nos da en la palabra. Si bien Shaul, el Shaliach, se refiere particularmente a la división espiritual entre judíos y gentiles, hay una dimensión también escatológica en este pasuk que destaca la voluntad de Abba Kadosh de crear de toda la humanidad una sola raza unida, aún con sus diferentes culturas de donde han nacido. Pero la Torá es la que une. Y nuevamente en este pasaje no se requiere sugerir que han de existir los judíos como grupo social humano, ni que los gentiles de alguna manera pierden, ¿sí?, sus costumbres que están dentro de todo aprobadas por el Eterno. Porque no estoy diciendo que los gentiles todo lo que hacen es prohibido, ¿sí? Cuando hablamos de paganismo, sí, eso hay que dejarlo. De hecho, vemos el ejemplo de Ruth. Siempre tomamos como ejemplo a Ruth, una moabita. Entonces, el principio planteado aquí
es que el Eterno no hace excepción de personas. Es necesario abandonar las costumbres, escúchelo muy bien, los valores, las ideologías propias de los grupos sociales que muchas veces proviene la persona y que son corruptos. ¿Sí? Pero a veces la gente se pone a hacer un análisis y dice, bueno, todo, tengo que dejar todo. Bueno, si es el caso suyo que hay que dejar todo, déjelo. Amén. Imagínese si a usted le dice la Torah que no tiene que comer más chile. ¿Cómo le hace? Aquí estoy hablando con los ajín de aquí de México. Amén. El chile es el ají, el picante. Si de repente el Eterno dice no coman más chile, ¿cómo le hacen? Bueno, va a haber que dejarlo. ¿Sí? O algunos dicen, no, mejor no dejo la Torah, sigo comiendo picante. Amén. Porque está arraigada la cultura, las costumbres, la práctica. Pero hay muchas prácticas de las culturas de los pueblos que no son malas, o sea, no son reprobadas por el Eterno, por la Torah. El problema, ¿saben dónde está? Cuando la gente levanta su banderita, ¿sí? Levanta su patriotismo y empieza a hacer diferencias con los extranjeros y con las demás personas o que pueden visitarlo, ¿sí? Y eso lo he visto, nadie me lo contó. En creyentes lo estoy diciendo, ¿sí? No estoy hablando de gente mundana, porque la gente mundana usted sabe cómo es. Hasta en mi trabajo también, constantemente, el bombardeo, las preguntas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? Es gente secular, ¿qué se puede esperar? Pero estoy hablando de creyentes aquí. Amén. Y ese bichito les pica a muchos. Amén, Ajim. Y lo he visto en mi país también, donde he nacido. Lo he visto también. En lugares que he ido he visto eso. Incluso en países como los Estados Unidos, donde hay uno de cada país. Imagínense, predicar Torah y que todo el mundo entienda. No, es que en mi país eso significa esto. No, es que él dijo esto y para mí es otra cosa. Entonces cada uno, en vez de colaborar un poquito y ser un poquito más flexible, no, cada uno levanta su propia bandera y decir, no entiendo, a mí hábleme como colombiano, a mí hábleme como venezolano, hábleme como chileno, porque no entiendo qué es eso. ¿Sí me entienden aquí? Entonces eso sí es lo que se ve mucho. Pero la Torá rompe todo eso y nos da una unidad. Amén. Todos comemos kasher. Amén. No, es que en mi país, no, la Torá dice que tenemos que comer kasher. Entonces todos comemos kasher. Y hay una unidad, Baruch Hashem. Es importante aquí en este tema de la diversidad cultural, porque mucha gente se va por las ramas y termina discriminando. Ahora, como decía, implícito en esta aparición es que uno pudiera existir sin cultura alguna, o que alguna cultura o forma de ser humano es mejor que otra. Por ende, generalmente los integrantes de las culturas dominantes consideran que la cultura propia es la manera más acertada, natural y correcta de ser. ¿Sí? La cultura dominante. Que si la gente de otras culturas, de otras nacionalidades o las minorías étnicas desean alcanzar las ventajas de la sociedad dominante, deben asimilarse a dicha cultura. Y eso es lo que la gente hace. En la Biblia se entendió siempre al pueblo de Elohim como sociedad de contraste. El pueblo del Eterno es aquel Israel que se sabe elegido y llamado por Elohim con toda su existencia. Am Segulá, el pueblo elegido significa. Con toda su dimensión social. Pueblo de Elohim es aquel Israel que por voluntad del Creador debe diferenciarse de todos los restantes pueblos de la tierra, como lo leímos al principio, en Deuteronomio 7, verso 6 en adelante, al verso 8. El comportamiento del pueblo tiene que ajustarse a la actuación liberadora de Elohim. ¿Por qué no puedes maltratar al extranjero? Porque extranjero fuisteis. ¿Ya te olvidaste de dónde te saqué? Dice el Eterno. ¿Ya se te subieron los humos a la cabecita? ¿Te olvidaste quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Te olvidaste quién eras tú antes? ¿Cómo estaba tu vida?
la religiosidad. Dice Deuteronomio 7:11 que el Eterno lo redimió de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio 7, versículo 11. Dos son los fundamentos que hacen de Israel un pueblo kadosh. ¿Qué es un pueblo kadosh? Un pueblo santo, un pueblo apartado. El primero es el amor de Elohim que lo convirtió. Eso es lo que caracteriza a Israel. El amor de Yahweh que lo convirtió entre todas las naciones en pueblo de su propiedad. Por eso dice el Eterno, ustedes son míos. Amén. Y el segundo, no menos importante, es el hecho de que Israel queda obligado a vivir en el orden social que el Kadosh Baruj Hu le ha regalado y que lo sitúa en fuerte contraste con el ordenamiento social de todos los pueblos restantes. Por eso es que hablamos de una distinción aquí. Israel es el encargado. Vamos a ir a Levítico capítulo 20, verso 26. Vayikra. Levítico 20, Pasuk 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Eterno. ¿Cómo hay que ser? Como Él es. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A las naciones o seguimos al Eterno? Seguimos al Eterno. Como pueblo de Israel, no es nuestro trabajo adoptar las culturas de las naciones, parecernos a los gentiles. De hecho, el Eterno lo prohíbe en Jeremías, sino más bien ser como Él y seguir el ejemplo de Él. Amén, Ajim. Ya desde el Tanaj, incluso Brit Hadashah, puede percibirse que esta característica no tiene como objetivo hacer de Israel el único pueblo que puede vivir según el querer de Elohim, sino que por el contrario, la finalidad última de la elección del pueblo de Israel es convertirlo en el botón de muestra de lo que el Eterno quiere hacer con todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? El ejemplo es Israel. El Eterno quiere hacer lo mismo con muchos pueblos. Y eso lo vamos a corroborar por la Biblia. Isaías capítulo 2. Yeshayá 2, verso 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahweh. Vamos a ir al capítulo 66 del mismo profeta Isaías, 66, verso 18 al 23. ¿Lo tienen aquí? Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre ahí está, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo
que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Las fiestas del Eterno. Amén. Para aquellos que dicen que la fiesta ya no, ahí están las fiestas. Zacarías capítulo 8, otra evidencia, Zacarías 8, verso 20 al 23. Zacarías 8, verso 20 al 23, dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, aún vendrán pueblos, no dice un pueblo, pueblos, y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Yahweh y a buscar a Yahweh de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Verso 23. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Bendito es Yahshua. Ese es Yahshua, como dice Efesios, que muchas naciones vienen a él. Amén. No está hablando del judaísmo, está hablando de Yahshua, el judío. Y ya lo hemos explicado en el estudio sistemático de Zacarías. Por último, vamos al Salmo 87. En cuanto a las referencias que estamos dando a Jim. Dice el Salmo 87, su cimiento está en el monte santo. Ama Yahweh las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Elohim. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro y con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Y Yahweh contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amén. Aquí vemos el privilegio ajín de morar en Sión. Pero ¿cuántos pueblos están mencionando aquí? ¿Cuántos pueblos? Varios. Plural. Detrás de todo esto, amados ajín, se esconde una idea fundamental. ¿Cuál? La palabra del Eterno está destinada a alcanzar a todos los pueblos. Y cuando hablamos de pueblos, hablamos de culturas. La razón del nacionalismo judío, criticada no solo por los profetas y los sabios de Israel, sino también por el mismo Yahshua, termina solo por los profetas y soslayando esta verdad que más tarde afirmaría Shaul. El Eterno quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 2, el problema, amados Sajín, es la exclusividad. Y el otro problema también es la levedad. Ese es otro contraste, la levedad en el pueblo. También cuando permite que se blasfeme el nombre del Creador, Haz Shalom. 1 Timoteo 2, versos 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable. ¿Lo tienen aquí? Capítulo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Elohim, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Yahshua, nuestro Elohim, quiere que todas las personas se salven. Pregunta, ¿todos se van a salvar? No se van a salvar todos. Pero ¿cuál es el deseo del Eterno? Porque las almas son de Él. Amén, Ajim. Hasta los que están en África, los que están en regiones extremas del planeta, el Eterno también los trajo a esta vida.
Amén, Ajim. La exclusividad es el gran problema que se ve en el judaísmo. La mayor parte de los profetas, incluso las profetisas que aparecen en la Biblia, vivieron en comunidades consagradas a la escucha de Elohim y a la práctica de su palabra. En un inicio eran videntes, adivinos y religiosos de culturas en las que Israel se insertó. A los profetas de Israel les tocó vivir en situaciones horribles. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos estudiaron la vida de los profetas? Es impresionante, Ajín. El libro de Números llama profeta a Balaam, a un hechicero babilónico. La Biblia lo llama profeta. ¿Sí? Allí en Números 22, ¿sí? Anótelo y se lo doy como tarea. Verso hasta el 24 también ahí usted puede ver. El libro de Samuel también deja claro que al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente en 1 de Samuel 9:9. Varios profetas, quiero que sepamos, vivieron en tiempos de opresión extranjera. Elías, por ejemplo, se enfrentó a la política del rey Acab, una política satánica. Acab, que se casó con Jezabel, un rey, una princesa de Tiro, que quería imponer a Israel la religión de los fenicios. Imagínense, la opresión. Y Elías luchó contra los profetas de Baal y no se mostró nada tolerante con la religión de los otros. ¿Sí? No hubo tolerancia. Anótese de tarea 1 de Reyes 18, capítulo 18. Entonces debemos entenderlo en el contexto político de la época, la política que se manejaba. Su discípulo, ¿cómo se llamaba el discípulo de Elías? Eliseo. Muy bien, muy atentos. Tuvo una relación diversa con cultos extranjeros. ¿Cuántos sabían eso? Sanó a Naamán, oficial del rey de Siria. Cuando el hombre sanado se despidió del profeta, lo consultó sobre un tema delicado. ¿Sí? Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 18 al 19. Amén, Ajim. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice: en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra, dice el verso 19. ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó? Ve en paz. O sea, vete en paz. Pero ¿cuál era el problema? El enfrentamiento con las religiones paganas. ¿Sí? En la máxima expresión escatológica del futuro glorioso del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel, Yohanan, allí por Apocalipsis 7, versos 9 y 10, ve, ¿sí? En visión, claro, una gran multitud, la cual, dice él, nadie podía contar. ¿Sí? Una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y dice también Yohanan que tenían palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim. Él está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? El testimonio de Yahweh. Amén. Aquel que les dio acceso a ese lugar. Por eso dice el Cordero, porque ellos fueron lavados en la sangre de Mashiach. Amén, Ajim. Sería una farsa interpretar este pasaje sin tomar en cuenta la diversidad cultural y étnica
de la multitud que habla la presencia de Elohim. Al final de los tiempos, cuando los redimidos de Elohim se reúnan ante el trono en toda su gloriosa diversidad, finalmente podrán cumplir el deseo del salmista. Dice el Salmo 117, versículo 1, alabad a Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Entonces entendemos ahora que la Torá fue dada a Israel. Israel es el encargado de portarla. Como leíamos ayer, que Israel fue dado, según Isaías 60, como luz a las naciones. Amén. Es el encargado, pero no es el único. Amén, Ajim. A través de Israel encontramos salvación. ¿Y por qué Israel y no Yeshua? Porque Yeshua es Israel. Amén. Yeshua no es Babilonia. Yeshua no es China. Yeshua no es México. Es Israel. Amén, Ajim. Entonces tenemos que entender que a través de Israel se adopta la herencia, y vamos a decirlo así, la constitución, que son los preceptos y mandamientos, o sea, nosotros no necesitamos adoptar culturas, costumbres. La misma Biblia te va formando una cultura, y es la cultura bíblica. Quizá te vas a poner una cobertura, amada Jod, y te van a decir, te volviste judía, te volviste judío. No, estoy guardando la Biblia, los mandamientos. O casualidad, que como el judío lo guarda también, por eso se parece. Pero no me volví judía, ni judío. Estoy guardando los mandamientos, y los mandamientos me dicen qué comer, cómo vestir, cómo hablar, cómo conducirme, etcétera, 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 y cómo administrar mi tiempo. Entonces es importante entender que los mandamientos son los que forman nuestra cultura. Por eso ante todas las naciones la Torá es levantada. Amén, Ajim. La Torá no es levantada para Israel solamente, sino Israel levanta la Torá a las naciones. Amén, Ajim. Denle un fuerte aplauso a nuestro Elohim. Bendito sea el Rey. Baruch Hashem y Barak. Aleluya. Y a todos los Ajim que se encuentran a través de internet en las diferentes naciones, alaben a Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alaben a nuestro Elohim. Amén. Porque somos sus hijos. Y no importa en dónde hemos nacido, lo que importa es que Él nos rescató y aquí estamos para servirle a Él. Baruch Hashem. Vamos a darle gracias a nuestro Abacadosh. Él es bueno, bendito sea el Rey. Y que Él siga instruyendo a su amado pueblo. Abacadosh, gracias te damos, Rey eterno. Tu palabra ha sido dada. Y entendemos, Padre, que tú no haces acepción de personas, sino que ciertamente quieres que todos se arrepientan y se vuelvan a ti. Padre bendito, en el nombre de Yeshua te pido que tengas misericordia de aquellas almas que están luchando, Padre bendito. Que vengan pronto, Rey eterno. Quita toda carga, bendito Rey. Sácalos de la esclavitud, de toda opresión. Beshen Yeshua, Hamashiach. Y que juntos levantemos tu Torah en alto. Bendito Rey, porque tú nos has comprado a precio de sangre y nos has creado, Abacadosh, para tu gloria. Beshen Yeshua, Hamashiach, Todar Rabba Leja. Amén y amén.